El presidente peruano Pedro Castillo anunció que renovará el Consejo de Ministros y nombrará a un tercer gabinete en los 6 meses que lleva en el gobierno. La nueva crisis se produce tras la dimisión de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Conectaremos con Lima. Salieron a la luz los hallazgos del esperado informe de Sue Gray en Reino Unido. La alta funcionaria que investigó las fiestas clandestinas en la residencia oficial del primer ministro denunció fallas de liderazgo y juicio en el gobierno de Boris Johnson. Analizaremos en esta emisión. Y las tensiones en la frontera ucraniana llegaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Washington acusó a Moscú de planear enviar más tropas a Belarus y Rusia señaló a Estados Unidos de querer generar histeria. Además, la Casa Blanca quiere que Qatar sea un principal aliado no miembro de la OTAN. Bienvenidos a las noticias de France 24. Mi nombre es María Clara Calle y es un gusto saludarlos. Y comenzamos esta emisión en Perú. El presidente Pedro Castillo deberá conformar un nuevo gabinete, luego de que la primera ministra Mirta Vázquez renunciara a su cargo. Vázquez anunció en su cuenta de Twitter que dimitía ante la imposibilidad de llegar a un consenso que beneficie al país. Esto obliga a Castillo a nombrar un tercer gabinete en tan solo 6 meses que lleva en el cargo. La nueva crisis ministerial se desata luego de la renuncia del titular de la cartera del Interior, Avelino Guillén, tras la controversia con el entonces jefe de la policía por ascensos en la institución. Vamos hasta Lima, donde está nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Francisco, buen día y explíquenos cuáles fueron las razones detrás de la dimisión de la presidenta del Consejo de Ministros. Buenas tardes. Mirta Vázquez ha criticado las indecisiones y la falta de liderazgo del presidente Pedro Castillo por sancionar las irregularidades y posibles actos de corrupción cometidos por algunos funcionarios. Y es que en realidad existen muchas denuncias, entre ellas la del teniente general de la policía peruana, Javier Bueno, quien reveló que para el proceso de ascensos de algunos oficiales se exigían pagos ilegales de dinero que iban entre 25.000 a 40.000 dólares para aquellos oficiales que querían ascender al cargo de general. Esto fue puesto de manifiesto por el hasta hace poco ministro del Interior, Avelino Guillén, quien le señaló al presidente Pedro Castillo estas irregularidades y le recomendó que era necesario cambiar al director de la policía, al general Javier Gallardo, pero Pedro Castillo no le hizo caso y él mismo terminó dinamitando, se podría decir, a su propio equipo de gobierno. ¿Y cómo conformaría Pedro Castillo este nuevo gabinete? Y sobre todo, ¿cómo lograr un equilibrio que le garantice la gobernabilidad? Diversos sectores le están pidiendo al presidente Pedro Castillo que convoque a ministros que tengan un perfil profesional, con experiencia, con liderazgo y con buen manejo político, pero va a ser muy difícil para el mandatario poder convocar a estos profesionales porque se señala que tras el maltrato que ha recibido el hasta hace poco ministro del Interior, Avelino Guillén, y la misma primera ministra Mirta Vázquez, va a ser muy difícil. Se vocea por ahora que el ministro de Salud, Hernando Ceballos, sería el nuevo primer ministro, pero este ha dejado en claro que no tiene intenciones de asumir el puesto. Es un momento muy difícil para Pedro Castillo convocar un nuevo gabinete ministerial, porque como señalo, hay profesionales que no están dispuestos a poner en juego su prestigio por sumarse en apoyo a este nuevo equipo de gobierno de Pedro Castillo. Gracias, Francisco Zacarías, por este reporte. Ahora pasamos a Reino Unido. El primer ministro británico está en el centro de las críticas, luego de que hoy se revelaran los hallazgos del informe de la alta funcionaria británica Sue Gray. Esto sobre el escándalo conocido como Partygate. En el reporte de 12 páginas revela las conclusiones de las 16 reuniones que investigó y que se hicieron en Downing Street en pleno confinamiento por la pandemia. El informe indica que hubo fallas de liderazgo por parte del gobierno de Boris Johnson, mientras que el premier pidió disculpas ante el Parlamento y prometió reformas internas. Vamos a Ciudad de México, donde está Fausto Pretelín, analista internacional. Señor Pretelín, bienvenido a France 24. Empecemos hablando de qué impacto tendrán las revelaciones de este informe en la bancada conservadora. ¿Crecerá la presión para que Boris Johnson abandone el cargo ante su caída en la popularidad? ¿Qué tal, María Clara? Buenas tardes. Mire, pues es un informe que no necesariamente es completo, porque 11 de los 16 eventos sociales que investigó, en realidad no hay una gran información. Y la propia Sue Gray
habla de que en este momento la policía, la Scotland Yard, está investigando esos eventos sociales y por eso no puede hablar. Evidentemente, el informe no es tan contundente desde el punto de vista de que sí dice que falta liderazgo, hay errores de liderazgo del primer ministro, ya se sabía, simplemente lo confirman, pero creo que de alguna forma vendrán mucho más contundentes las revelaciones y los señalamientos de la policía en un futuro cercano. Creo que el informe sí es crítico, pero me parece que no es contundente y no va a concluir nada. Creo que la oposición entiende muy bien que más allá del informe, el primer ministro británico mintió ante el Parlamento y tiene que renunciar. Y usted critica este reporte, pero no es el único. Ahora Reino Unido está a la espera de las conclusiones de la investigación policial. ¿Cuál podría ser el alcance de los hallazgos de la policía? Bueno, yo creo que hay un efecto ahí de una enorme responsabilidad que tiene el primer ministro, que es el que generó las pautas de confinamiento durante la etapa dura de la pandemia, y él es el primero en violar esas indicaciones que le hace a los británicos, particularmente a los ingleses. Y creo que de alguna manera, pues él hoy sí reconoce que cometió error, como lo ha dicho anteriormente, pero su alcance de credibilidad en la sociedad británica es mínimo. El mismo Boris Johnson el día de hoy dijo y se preguntó, ustedes se preguntarán si confían en el gobierno británico. Yo les diría que sí, que hay que confiar en el gobierno británico. Me parece que ya esa es una reacción desesperada que tiene el primer ministro. Y muy brevemente, ¿cómo queda la policía después de haberse negado en un principio a investigar las denuncias? Bueno, yo creo que la presión política es la que de alguna manera ha ayudado a que haya este tipo de investigación. Creo que la policía, evidentemente, primero quizás queda muy debilitada desde el punto de vista que trató de proteger al primer ministro, pero me parece que la Scotland Yard va a ser contundente en las resoluciones. Sí. Pero insisto, creo que el tema político es ese y vamos a ver la oposición hasta dónde llega con el primer ministro. Gracias, señor Pretelín, por esta información. Y en otras noticias, Estados Unidos quiere que Qatar sea un aliado principal, no miembro de la OTAN. Así lo anunció el presidente Joe Biden, quien reportará al Congreso sus intenciones luego de reunirse en la Casa Blanca con el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani. Esta es una movida estratégica en medio de la tensión entre Rusia y Ucrania, pues Qatar es el mayor proveedor mundial de gas natural licuado y su suministro sería vital si el Kremlin decide presionar a Europa restringiendo el flujo de hidrocarburos. Las tensiones fronterizas en Europa del Este también fueron el centro del debate en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí les explicamos. 10 votos a favor, 2 votos en contra, 3 abstenciones. La agenda provisional ha sido adoptada. Una rápida votación en el Consejo de Seguridad de la ONU frustró los intentos de Moscú de bloquear una reunión pública sobre el conflicto en ciernes cerca de las fronteras de Ucrania. La mayoría del órgano de 15 miembros apoyó mantener la sesión abierta, con China uniéndose a Rusia en el voto en contra y las abstenciones de los 3 restantes. El embajador ruso desestimó la reunión como una mera maniobra de relaciones públicas de Estados Unidos. Esta es la búsqueda de nuestros colegas estadounidenses para generar histeria en torno a su propia narrativa sobre la supuesta inminente agresión rusa. Esta escalada e histeria traerá daño a la propia Ucrania. La reunión fue solicitada por Estados Unidos en medio de los crecientes temores de una escalada del conflicto, con la esperanza de que pueda ser el comienzo de un diálogo diplomático. Si realmente se trata de las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad en Europa, les estamos ofreciendo la oportunidad de abordar estas preocupaciones en la mesa de negociaciones. La prueba de la buena fe de los rusos en los próximos días y semanas es si vendrán a esa mesa y se quedarán en ella hasta que lleguemos a un entendimiento. Desde el inicio del conflicto se han desplegado más de 100.000 soldados a lo largo de la frontera con Ucrania, el mayor despliegue militar en Europa en décadas. Sin embargo, Rusia sigue negando las afirmaciones de una invasión o ataque inminente. La Junta Militar de Burkina Faso, que lideró el golpe de Estado la semana pasada, anunció que ya tiene un nuevo presidente. El portavoz de la Junta dijo que el nuevo líder sería el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Los militares también promulgaron una normativa conocida como la Ley Fundamental, que regirá la gestión del poder estatal a la espera de una carta de transición y que también restablece de manera parcial la Constitución suspendida desde el día de la toma del poder. Hasta aquí las noticias, sigan con nosotros.